Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes nuevamente para compartir algo que realmente me ha tocado el corazón, y creo que a muchos de ustedes también les resonará. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante personal, algo que surge de una profunda reflexión sobre la confianza, el apoyo y, especialmente, sobre una figura que ha demostrado ser increíblemente especial, Kerem Bürsin. El título ya nos da una pista: Kerem Bürsin, solo él tiene mi confianza, emotivas palabras, y sí, vamos a desgranar exactamente por qué siento esa profunda confianza en él, y qué emociones me evocan estas palabras que he estado meditando. Este vídeo es para aquellos que, como yo, admiran la autenticidad, la resiliencia y el impacto positivo que ciertas personas pueden tener en nuestras vidas. Hablaremos de momentos clave, de actitudes que marcan la diferencia y de cómo la confianza se construye, se gana y a veces se deposita en alguien que parece entender la vida de una manera única. Y antes de que nos adentremos en todo esto, si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que se tomen un segundo para darle a ese botón de suscripción. Es gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que espero sea de su agrado. También, si disfrutan de lo que están a punto de escuchar, por favor, denle un me gusta a este vídeo, eso ayuda muchísimo a que llegue a más personas. Ahora, entremos de lleno en materia. Cuando pensamos en Kerem Bürsin, muchos de nosotros lo conocemos por su talento actoral, por su carisma en pantalla, por esos proyectos que nos han cautivado y entretenido. Sin embargo, hay algo más allá de los reflectores, algo en su personalidad, en su forma de afrontar la vida, que ha logrado ganarse una confianza muy especial, al menos para mí, y estoy seguro de que para muchos de ustedes también. La frase "solo él tiene mi confianza" no es algo que se diga a la ligera. Es un peso, una declaración de fe en alguien. Y quiero empezar por desglosar qué significa esa confianza para mí, y por qué Kerem se ha posicionado en ese lugar tan privilegiado. Primero hablemos de la autenticidad. En un mundo donde a veces parece que todo está cuidadosamente planeado, donde las apariencias pueden ser engañosas, la autenticidad de Kerem es un faro. Lo he visto hablar con una honestidad refrescante sobre sus experiencias, sus miedos, sus aspiraciones. No teme mostrarse vulnerable y eso, amigos míos, es un signo de una fortaleza increíble. La confianza se construye sobre la verdad, sobre la sensación de que la persona frente a ti es genuina, que sus palabras y acciones se alinean. Y Kerem, a través de sus entrevistas, de sus publicaciones en redes sociales, de la forma en que interactúa con sus fans, transmite esa autenticidad de una manera que es difícil de ignorar. Es como si dijera: esto es lo que soy, sin filtros. Y esa apertura invita a la confianza. Luego está la resiliencia. La vida, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. Todos enfrentamos desafíos, obstáculos, momentos de duda. Y he sido testigo, a través de lo que él comparte y de cómo he visto que maneja ciertas situaciones, de una notable resiliencia en Kerem Bürsin. No se rinde ante la adversidad, no se deja vencer por los contratiempos. Al contrario, parece que aprende de cada experiencia, que sale fortalecido. Esta capacidad de levantarse una y otra vez, de mantener una actitud positiva incluso cuando las cosas se ponen difíciles, es inspiradora. Y cuando vemos a alguien así, es natural que empecemos a confiar en su criterio, en su capacidad para superar cualquier cosa que la vida le ponga delante. Podemos confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, encontrará la luz. ¿Y qué decir de su compromiso y profesionalismo? Más allá de su talento, su dedicación a su arte es evidente. Lo vemos en cada proyecto en el que se embarca, en la preparación que pone en sus personajes, en la pasión que transmite. Esa seriedad y ese compromiso con su trabajo son cualidades que inspiran respeto y, por ende, confianza. Sabes que cuando Kerem Bürsin se compromete con algo, lo dará todo. No es de los que toman atajos, no es de los que se conforman con lo mínimo. Es alguien que busca la excelencia, y esa búsqueda constante es un testimonio de su carácter. Podemos confiar en que dará lo mejor de sí, no solo en su carrera, sino también en las relaciones y en los proyectos que emprende. También quiero destacar su humanidad y empatía. En un mundo a menudo centrado en uno mismo, es refrescante ver a alguien que demuestra una genuina preocupación por los demás. He visto gestos de Kerem que me han conmovido,
acciones que demuestran su lado humano, su capacidad para ponerse en el lugar de otro. Ya sea apoyando causas benéficas, interactuando con US fans de manera cercana o mostrando compasión en sus declaraciones, Kerem transmite una empatía que resuena profundamente. Esta sensibilidad hacia el mundo que lo rodea es una cualidad que inspira confianza, porque sugiere que es alguien que se preocupa, que tiene un buen corazón y que actuará con consideración hacia los demás. Y cuando hablamos de emotivas palabras, me refiero a cómo estas cualidades se manifiestan en sus asterisco mensajes. He escuchado a Kerem hablar sobre la importancia de la gratitud, sobre el valor de la familia y los amigos, sobre la necesidad de luchar por nuestros sueños. Sus palabras, a menudo sencillas pero cargadas de significado, tienen el poder de conmovernos, de inspirarnos, de hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas. No son discursos grandilocuentes, sino reflexiones sinceras que provienen de la experiencia y de una profunda conexión con sus valores. Y es en esas palabras donde se consolida esa confianza. Sentimos que nos habla de corazón a corazón. Considero que esta confianza que él ha inspirado en mí, y estoy seguro que en muchos de ustedes, es un reflejo de cómo él se presenta al mundo. No es una confianza ciega, sino una confianza basada en la observación, en la admiración por sus principios y en la creencia de que es una persona íntegra. Es esa mezcla de talento, autenticidad, resiliencia, profesionalismo y humanidad lo que lo hace destacar. Es como si tuviera una brújula moral muy bien definida, y esa claridad es algo en lo que uno puede confiar. Me he dado cuenta de que en muchas ocasiones, la confianza se deposita en aquellos que nos demuestran, con hechos y con palabras sinceras, que son dignos de ella. Y Kerem Bürsin, a través de su trayectoria, de su actitud y de sus declaraciones, ha ido construyendo esa confianza de una manera ejemplar. No necesita gritar para ser escuchado, su forma de ser habla por sí sola. Y creo que es precisamente esa calma, esa seguridad en sí mismo, pero a la vez esa humildad, lo que lo hace tan especial y confiable. Pensemos por un momento en la importancia de tener personas en nuestra vida en las que podamos confiar plenamente. En un mundo lleno de incertidumbres, tener a alguien en quien apoyarse, alguien cuyas intenciones creemos que son puras, es un regalo invaluable. Y la confianza que siento hacia Kerem Bürsin, aunque sea una figura pública, va más allá de la admiración por su trabajo. Es una confianza en su persona, en sus valores, en su integridad. Y creo que muchas personas se sienten de la misma manera. Sus emotivas palabras no son solo frases bonitas, sino que son la expresión de una filosofía de vida que resuena con muchos de nosotros. Cuando habla de la importancia de ser uno mismo, de no tener miedo a los errores, de valorar las pequeñas cosas, nos sentimos comprendidos. Nos sentimos identificados. Y esa conexión, esa resonancia emocional, es el cimiento de una confianza sólida. Es como si nos dijera: puedes ser tú mismo, puedes cometer errores, puedes perseguir tus sueños, y eso está bien. Y esa validación es increíblemente poderosa. Además, su impacto en sus fans es innegable. No solo inspira a través de su carrera, sino que también fomenta una comunidad de apoyo mutuo. La forma en que interactúa con sus seguidores, mostrando agradecimiento y aprecio, crea un ambiente de conexión y positividad. Y esa energía que irradia, esa positividad, también contribuye a generar confianza. Sentimos que es una persona accesible, alguien que valora a quienes lo apoyan. Quiero invitar a todos ustedes a reflexionar sobre esto. ¿Qué cualidades son las que ustedes más valoran en una persona para depositar su confianza? ¿Han sentido alguna vez esa conexión especial con una figura pública que trasciende su trabajo? Creo que el caso de Kerem Bürsin es un ejemplo fascinante de cómo la autenticidad y la integridad pueden construir un vínculo de confianza muy profundo con la audiencia. Es un recordatorio de que en un mundo a veces superficial, la profundidad del carácter y la sinceridad son lo que verdaderamente importan y construyen conexiones duraderas. En resumen, amigos míos, hemos hablado hoy sobre la profunda confianza que Kerem Bürsin inspira, y de cómo esta confianza se basa en su inquebrantable autenticidad, su notable resiliencia ante los desafíos, su firme compromiso y profesionalismo, su evidente humanidad y empatía, y el poder emotivo de sus palabras y sus valores. Hemos explorado cómo estas cualidades se entrelazan para crear una imagen de una persona íntegra, alguien en quien vale la pena confiar. Y es esta combinación única de virtudes lo que lo hace destacar y ganarse un lugar tan especial en nuestros corazones y mentes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión.
Espero de verdad que les haya gustado este vídeo y que les haya brindado una perspectiva interesante sobre Kerem Bürsin y quizás sobre la naturaleza misma de la confianza. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Comparten esta misma sensación? ¿Qué es lo que más admiran en él? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.